¿Qué tal amigos? Hoy les traemos tres noticias de impacto y que marcan el inicio del gran reseteo. Empecemos por la noticia de que el G7 está prohibiendo la importación de oro ruso. La medida adoptada hace unos días por los gobiernos de Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón y Canadá, destinada a prohibir nuevas importaciones de oro ruso, no servirían para nada, ya que su repercusión en el mercado global del oro será prácticamente nula, ya que desde la invasión de Ucrania apenas se producen exportaciones rusas a Occidente. Esto lo hacen por las iniciativas destinadas a endurecer las sanciones contra Rusia. Lo que no sabe Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, es que Rusia es uno de los principales productores de oro del mundo y está comprando su propio oro a cambio de rublos por parte de un plan para terminar con la hegemonía del dólar y así respaldar su moneda en oro. Si ustedes se fijan en esta fotografía, las reservas de oro de China y Rusia han ido creciendo en los últimos años. Esto como parte de un plan de respaldar su yuan y rublo, posiblemente de cara a futuro digital, en oro. Pero si ustedes se fijan en el gráfico, desde septiembre del 2018 creo, las reservas de oro se dispararon de forma drástica. Así que créanme, todas estas cosas las élites mundiales ya las tienen súper planeadas y planeadas con anticipación. Ellos no improvisan de un momento a otro. No es que pasa algo que nadie se lo esperaba, como la invasión del 22 del 2 del 2022 o la sopa de murciélago 2020. No es que el gran reinicio se les ocurrió de martes a miércoles, o todos estos planes euroasiáticos de poder se les ocurrió a última hora para protegerse. No, así no funcionan las cosas en este mundo. Todas estas sanciones son simplemente la forma de justificar los cambios para marcar y dar paso a este tan anhelado reseteo. Cuando toda la economía explote, es ahí cuando veremos al G7, Estados Unidos o lo que sea en verdaderos aprietos. En este gráfico pueden ver la minería de oro y miramos que China y Rusia son los dos principales mineros de oro en el mundo. Y con estas sanciones de quitar a Rusia del mercado de importación de oro, lo que van a hacer es afectar gravemente la oferta de oro, con lo cual van a crear escasez y precios disparados de oro para ese entonces. Así que el punto es que cuando los mercados empiezan a caer más y Estados Unidos entre todavía más en crisis, la demanda de oro va a explotar y Estados Unidos y Europa ya no van a poder comprar oro, lo cual hará empeorar aún más su crisis y poder económico. Entonces, como no creemos que simplemente sean unos idiotas, más me suena a mí que todo esto es a propósito. La verdad no sé qué piensan ustedes, pero a mí me parece todo esto muy intencional. La verdad dudo que un youtuber cualquiera o un país tercermundista sepa más que todos ellos, ¿no? Y esto marca el inicio de la gran crisis a la cual se avecina el mundo. Empezamos ya el semestre que marca el principio del fin. En este semestre veremos consolidarse y empezar todos los problemas que hemos estado hablando en los últimos videos. De hecho pueden ver acá cómo oficialmente el PIB de Estados Unidos cayó un 1.6%, cifra que se conoce tras una revisión a la baja de los gastos de consumo. Ustedes que viven en Estados Unidos sabrán que si los estadounidenses dejan de consumir es por motivos de fuerza mayor. En un país donde un abrigo se compra una sola vez y luego se tira, o se compra ropa que nunca se usa, que el consumo haya bajado, nos quiere decir muchas cosas que van unidas las unas a las otras. Si baja el consumo es porque se percibe enormemente la incertidumbre económica en el país. Hay muchos despidos, ya no se crean tantos empleos como antes, ya no se invierte tanto como antes, las cosas están demasiado caras. Alguien que gana lo mismo no está dispuesto a pagar más cantidad de dinero por el mismo producto que antes costaba menos dinero. Los impuestos han subido también, la gasolina está mucho más cara que nunca y esto afecta desde la capacidad de tránsito individual hasta encarecer la cadena de suministros, lo cual repercute en el precio de los alimentos y los productos. Así que esas alarmas económicas ya se empezaron a manifestar en el consumo y el PIB de Estados Unidos ya ha caído casi un 2%. Bueno, me olvidaba del factor que más marca todo esto y es la inflación.
La inflación nunca fue un problema para para economías como la de Estados Unidos o Alemania, ¿no? Sin embargo, Estados Unidos ya presenta más inflación que varias economías tercermundistas. Y como ya hemos dicho alguna vez acá, el reseteo básicamente es bajar la calidad de vida de los ex países ricos a los países pobres. Es decir, que existan los mismos problemas de países pobres en países ricos. O sea que ya no va a existir ese privilegio de migro a un país de primer mundo y mi vida se solucionó para siempre. Eso que era parte del capitalismo, en esta nueva economía que pretende ser más igualitaria, entre comillas, eso dejará de existir. Tanto si vives en Ecuador, en España o en Estados Unidos, a largo plazo podrían pasar las mismas cosas, como por ejemplo que haya pobreza, que haya inflación, incapacidad para comprar algunas cosas, capacidad pobre de ahorro de las personas, etcétera, etcétera. Y aquí el portal Business Insider nos advierten que muchos países están al borde de la recesión. Si en los próximos meses la situación no mejora, son varios los países que están en riesgo de una contracción económica severa. La primera advertencia llegó en abril de la mano del Fondo Monetario Internacional. Todas las grandes economías europeas tendrán un crecimiento cero o inferior en la segunda mitad del 2022, y hay riesgo de que algunas entren en recesión técnica. En Estados Unidos, el pasado mes de mayo, el índice de los precios del consumidor se disparó a un 8.6%, lo que supone un máximo en 41 años, y los salarios también están aumentando con fuerza, por lo que existe el riesgo de caer en una espiral inflacionaria. Como los precios suben, los empleados reclaman obviamente más subidas salariales para supuestamente poder mantener el poder adquisitivo. Y las empresas entonces tienen que subir precios para asumir el coste de los aumentos salariales. Entonces, como las personas no saben de economía, ellos creen que todo esto se soluciona con que le suban el sueldo. Pero insisto, las empresas tienen que vender todo más caro para, dar así los salarios más altos, y entonces cuando esta persona que supuestamente gana más sale a comprar, pues se va a encontrar con que todo es más caro y su subida salarial pues se le murió ahí en eso, ¿no? Esto es algo que ocurría en Venezuela. Maduro subía en un porcentaje brutal el salario mínimo, pero claro, esto era no más que una ilusión, ya que los precios por la inflación subían mucho más, pero mucho más. Si Estados Unidos no logra solventar los cuellos de botella ni contener la espiral de salarios, la inflación seguirá subiendo, y eso llevaría a la Fed a subir tipos con más fuerzas, es decir, tipos de interés. Si esto sucede, el freno de la actividad será mayor y haría recular el crecimiento económico, con lo cual el cuarto trimestre o primero del 2023, Estados Unidos podría entrar en un terreno negativo bastante severo. Un escenario de inflación persistente obligaría a un endurecimiento monetario aún mayor, lo que daría lugar a una recesión significativa en el año 2023. ¿Y qué pasaría en Europa? Bueno, en Europa, la amenaza más inmediata no es un subidón de tipos de interés que fuera a frenar el deseco del crecimiento, como ocurre en Estados Unidos. El FMI ya avisó del riesgo de que varios países europeos entraran en una recesión en la segunda mitad del año. Entre ellos Alemania, que es el que más tiene las papeletas para esto, pero en las últimas semanas también hay otros países, como puede ser Francia, que dan señales de agotamiento de actividad. Y ojo que Alemania es la primera potencia europea y Francia ahora es la segunda. Y si ellos dos son los países que más van a tener problemas, bueno, entonces hay que preguntarse esto: ¿qué pasará con el resto de la eurozona? Se dice que cuando Alemania se constipa, el resto de Europa estornuda. Esta es la gran amenaza que se cierne sobre el resto de socios comunitarios europeos por su elevada dependencia de la llamada locomotora de Europa. Y un desplome del 35% del PIB en Ucrania supongo que no es noticia para nadie con todo lo que ha pasado en ese país, ¿no? Así que bueno, estas noticias son muy importantes y nos están advirtiendo que entramos a este semestre que, como dije, va a ser el principio
del fin del sistema como lo conocimos. Ahora empieza todo lo que hemos estado hablando y pues ustedes se tienen que preparar de algún modo porque esto ya empezó en este segundo semestre del 2022 y recordemos que el año donde todo esto se va a mirar es en el año 2023. Así que bueno, espero haberles dejado un video informativo. Pueden dejar sus comentarios acá abajo y nos veremos en la próxima.